Arturo, bienvenido. Buenos días otra vez. Primero quiero agradecer al pastor Carlos, a su familia, por la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana. Y me siento muy agradecido. Es el mes de la gratitud, del agradecimiento, y me siento agradecido por la oportunidad de estar con ustedes y poder compartir este tiempo juntos. Vamos a estar platicando una media hora y pues lo que yo quiero hacer esta mañana es compartirles un poquito de cómo Dios ha sido bueno con la vida de mi familia, con mi vida y con otros. Porque tenemos un Dios que es bueno y que Él derrama su espíritu sobre nosotros, como decía la canción que cantaba el grupo de alabanza. Abre los cielos, Dios, haz llover. Y también, como han cantado en otros domingos, manda lluvia temprana y tardía. Y Dios manda lluvia temprana y tardía, y es lluvia que da vida, es lluvia que da progreso. Y yo quiero que Dios mande lluvia temprana y tardía en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de sus familias, en la vida de sus negocios y también en la vida de sus compañeros en los países de los cuales son originarios, cada uno de ustedes. Sé que hay unos 12 países aquí representados y pues yo quiero que Dios mande lluvia temprana y tardía sobre todos ustedes, sus familiares, sus negocios y sus países. Y tenemos un Dios que es rico en misericordia, para darnos más de lo que nos imaginamos, de lo que necesitamos y de lo que merecemos. Mucho más de lo que merecemos, sobre todo, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos de que Él está ahí, pero Él no se olvida de que nosotros estamos aquí. Y Él es un Dios fiel día con día. Gracias a Dios por su fidelidad. Yo quiero pedirle a Dios también que su espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Como decía la canción, el espíritu de Dios desciende sobre mí como la brisa. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es las arras de la herencia que debemos de recibir. Y ese sello que está en nosotros, nada lo quita, ¿verdad? Pero muchas veces mi relación personal con Dios no es la ideal y entristecemos el espíritu y lo atenuamos y no le permitimos fluir como Dios quiere que su espíritu fluya en nosotros y nos perdemos de hacer todo lo que Él ya definió que nosotros podemos hacer, aquellos propósitos que Él tiene previstos para nosotros desde antes de que hayamos nacido, ¿verdad? Muy bien. Quiero platicarles que yo nací en la Ciudad de México y nací en una familia católica en la que íbamos a misa cuando había algunos eventos sociales, primeras comuniones, bautizos, graduaciones, bodas. Y nunca conocí a Dios realmente en esos eventos meramente religiosos, para mí cero espirituales. Y sabía lo que iba a decir el sacerdote y sabía lo que había que contestar. Pero ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tantas veces escuché, yo no lo conocía, no sabía quién era y no sabía para qué servía. Un Cordero de Dios, ¿qué significa eso? Un animalito de Dios. Yo imaginaba físicamente y solamente un animalito ahí. ¿Cómo va a quitar el pecado del mundo un animalito? Ya conocí después que ese Cordero es el único animal que no se queja al morir. Y es Jesús, que no se quejó cuando dio su vida por ustedes y por mí, ¿verdad? Y después fue como conocí yo a Jesús. ¿Y cómo lo conocí? Después de haber pasado infancia en la Ciudad de México, me moví hacia Monterrey, en el norte de México, y allí en la universidad conocí una persona que abrió conmigo las Escrituras y me mostró quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí mis ojos se abrieron
y caí de rodillas ante ese Cordero y lo conocí plenamente. Le entregué mi vida, selló mi cuerpo con su espíritu y ha hecho una nueva persona de mí. Y estoy seguro que es una historia similar a la que muchos de ustedes han vivido. Hemos sido cambiados por el poder de Dios, no por lo que merezcamos, sino por su gracia. Y damos gracias a Dios por su gracia vivida, hecha una realidad en nuestras vidas. Pasaron algunos años y pues aquellas costumbres viejas de ir y tomar cerveza, ir y decir palabrotas con los amigos, fueron desapareciendo, ¿verdad? Y aquellas cosas en las que antes estaba fueron siendo menos importantes y se convirtieron en cosas hasta aberrantes, ¿verdad? Pero es un cambio que Dios fue haciendo. Y ese cambio de vida se llama testimonio. Y nuestro caminar diario, cuando es un testimonio real de lo que Dios quiere que hagamos, atrae a otros para que digan, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú actúas de esa manera? ¿Por qué no reaccionas agresivamente cuando esa persona te hace tal cosa? Se acercan, preguntan y la respuesta es, ven y ve. Y mostramos las escrituras, ¿verdad? Y esa vida de testimonio ayuda para que otros caigan de rodillas también ante Jesús. Llegó un momento en que me pregunté, bueno, pues en algún momento me voy a casar, ¿verdad? Y me puse a orar a Dios por mi compañera. Y yo no la conocía, decía, Señor, pues yo no la conozco, pero cuando leí en las Escrituras el capítulo 31 de Proverbios, que es la alabanza a la mujer ejemplar, Proverbios 31, versículos 10 al 31, habla de la alabanza a la mujer ejemplar. Y yo los invito a que lo lean. Y yo decía, Señor, dame una mujer como esa. No la merezco, pero tú sí puedes darme una mujer como ella. Algunos años después conocí a Janet y en los primeros días de interacción ella me dijo, ¿sabes? No éramos novios siquiera, me dijo, yo quisiera ser como esa mujer de Proverbios 31, esa donde se habla de la alabanza a la mujer ejemplar. Dice, yo no soy así, pero algún día quisiera ser así si Dios me permite llegar a serlo. En ese momento dije, ya sé con quién me voy a casar. Y luego, lo primero que le dije a Janet, le dije, mira, si nuestra relación está bien delante de Dios, no va a durar solamente unos años aquí, sino va a ser eterna. Dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprometiéndome en matrimonio con alguien que ni siquiera es mi novia, ¿verdad? O sea, ni siquiera es mi prometida. Pero bueno, esas son las cosas que Dios nos permite hacer. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque este año cumplimos 20 años de casados, los 20 mejores años de mi vida. Y esto es gracias a Dios, porque a pesar de mis defectos, la relación sigue cada vez más fuerte, ¿verdad? Y bueno, algunos meses después de que la conocí, le platiqué algunos de mis anhelos. Y yo le decía que hacía ya algunos años, yo tenía en mi corazón un deseo muy fuerte de ir a hacer una maestría a la Universidad de Harvard. Y le platiqué eso a Janet. Ella, con su franqueza que la caracteriza como una mujer de Monterrey, me dice, Arturo, esa universidad es para hijos de empresarios y para hijos de la realeza. ¿Estás seguro que quisieras ir ahí? Y le dije, ¿sabes? Yo soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y si Él quiere que yo esté ahí, ahí voy a estar. Pasaron algunos años, nos casamos, tuvimos a nuestra hija, Janet, y nos fuimos los tres a hacer una maestría a la Universidad de Harvard, porque Dios abrió las puertas, y pasaron cosas maravillosas ahí, ¿verdad? En esa época nació Arturo, nació en Boston, y bueno, pues regresamos después a México con título y con un integrante más de la familia. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por los hijos hermosos que tengo, y quiero reconocer que me siento orgulloso de ellos porque a pesar de mis dificultades de movilidad y de algunos cambios que han pasado, que les voy a platicar en un momento, ellos han estado ahí, ellos han cedido sus derechos de niños, ¿no? Un niño que piensa, merezco todo, todo es para mí, yo quiero regalos, yo quiero juguetes, quiero que me cuiden, quiero que me alimenten, lloro y me atienden. Ellos han cedido muchos de esos derechos por atenderme en muchas de mis necesidades. Yo quiero agradecerles por lo que han hecho por todos estos años y por lo que van a seguir haciendo en los años venideros, ¿verdad?
Muy bien. Esta mañana quisiera platicarles con más detalles sobre un testimonio de algo maravilloso que Dios ha hecho en mi vida. Él me ha permitido pasar por una estación de parálisis a partir del 2003. Esto fue en junio del 2003. Y eso es en lo que me voy a enfocar en estos siguientes minutos. Lo que quiero platicarles es esta historia que he separado en dos partes. La primera parte es una cronología de cómo se desarrollaron los hechos y la segunda parte es una serie de aprendizajes que se han desprendido de esta situación. Para mí la segunda parte es más interesante y para mí es más atractiva, ¿verdad? Espero que sea relevante para ustedes y que algunos aprendizajes que pueda compartir con ustedes, si les parece que son útiles para su vida, qué bueno, y daré gracias a Dios por eso. Lo que estoy seguro es que todos pasamos por adversidades. Yo he pasado por una adversidad que ha sido física y otros han pasado por adversidades familiares, sociales, deportivas, económicas, laborales, etcétera, etcétera. Lo que sí sé es que todos ustedes y yo pasamos por adversidades. Jesús prometió que íbamos a pasar por adversidades, pero nos prometió que deberíamos de tener valor porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Y en Él somos más que victoriosos. Gracias a Dios por la victoria que Él ya nos dio, ¿verdad? Porque esa es para cada uno de nosotros y no es limitada, es una victoria abundante. Como decía el grupo de alabanza, caerán 1000 a un lado, 10,000 al otro, y a ti nada te pasará, ¿verdad? Entonces, ese es el Dios que tenemos. En junio del 2003, específicamente el 15 de junio, fue un domingo, Día del Padre en México. Salí a correr y después de terminar de correr, tuvimos un desayuno familiar y me empezaron a doler las piernas, tuve un cosquillo detrás de las piernas, tuve un dolor en la boca del estómago, me asusté un poco, dije esto no es normal, llamé a un servicio médico que tenía contratado y me dijeron, sabes que no es un ataque al corazón como yo pensé que era, me dijeron ve a un hospital y que te revise un ortopedista. Fui para allá, un ortopedista me revisa, me dice, ¿sabes qué? Tal vez corriendo te pellizcaste algún nervio en la médula espinal y eso te da esa sensación de cosquilleo. Tómate estos desinflamatorios, mañana me hablas a ver cómo estás. Al siguiente día, un lunes, traté de levantarme para ir al trabajo, las piernas no me sostienen, caigo al piso, dije, esto no es normal. Le hablo al doctor, me dice, vente al hospital. Llego al hospital, estaba ese traumatólogo y un neurólogo también, porque él se da cuenta que no era nada más algo que tuviera que ver con traumatología, sino ya algo más serio que tenía que ver con el sistema nervioso central y por eso tenía ahí un neurólogo. Llego para allá, me hacen muchos estudios, muy raros, que yo no conocía, punciones lumbares, resonancias magnéticas, potenciales evocados, no sé cuántas cosas, muchas que ni sabía pronunciar, obviamente no las conocía, ahí fui aprendiendo. Y no sabían qué es lo que estaba pasando. Y pues fueron algunos días en los que la incertidumbre de los doctores se contrastaba con la certeza que nosotros, hablo de mi esposa, de mi familia y yo teníamos en el Señor. Nos damos cuenta que la ciencia es limitada y los doctores llegan hasta cierto nivel. Pero tenemos la confianza de que Dios está arriba de la ciencia y ante Él poníamos nuestras necesidades. Y orábamos y le pedíamos que respondiera ante esta situación. Les puedo decir que a pesar de que en esa época yo estaba totalmente paralizado desde los pies al pecho bilateralmente, yo me sentía de pie ante esa adversidad, de pie en la palma de Dios con donde Él me llevaba enfrentando esa adversidad, dando testimonio a los demás de que tenemos un Dios poderoso, dándole gracias a Él de que Él está al cuidado de sus hijos. Y así nos sentíamos, y esa era la actitud que mostrábamos, y eso era lo que testificábamos. Mi neurólogo en Monterrey me dijo que yo no iba a volver a caminar. Y yo le dije, eso es lo que tú me puedes decir, pero lo que Dios quiere puede ser diferente. Y si Dios quiere que vuelva a caminar, voy a volver a caminar. Y les puedo decir, ese neurólogo me ha visto caminando de nuevo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esas cosas, gracias a Dios por esos testimonios, gracias a Dios por esas oportunidades que Él nos da de caminar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Como los neurólogos no conocían la causa, yo les decía, ¿qué hacemos? ¿Sigo aquí o
¿qué es lo que sigue para mí? Y estaban viendo dos neurólogos, me veían. Uno de ellos me decía, mira, aquí te estamos tratando muy bien, tienes la mejor tecnología, los mejores doctores. Yo te diría, quédate aquí. El otro me decía, no, pues yo tal vez te diría, busquemos otra cosa. Entonces, que no estuvieran de acuerdo los dos no me gustaba. Entonces, un día los llamé a mi cuarto y los dos estaban ahí. Y se me ocurrió algo. Le dije a uno de los doctores, doctor, yo soy tu hijo. ¿Qué harías con tu hijo? Yo lo llevaba a otro lugar donde hayan visto más casos y tengan más experiencia. Y hablé con el otro doctor. Doctor, yo soy tu hijo. ¿Qué harías con tu hijo? Y su respuesta fue la misma. Dije, miren, ya estamos de acuerdo los tres. Siguiente parada, otro hospital. Y fue así como llegué a Houston, a otro hospital, a ver a otro neurólogo que ha visto muchos más casos parecidos al mío. Entonces, siguiente parada fue Houston, ¿verdad? En Houston, eso pasó a partir de julio. Llego con un doctor y él ha visto más casos que los que me atendían en Monterrey, pero él tampoco supo qué es lo que estaba ocasionando esto. Se dio cuenta que a través de las resonancias magnéticas se veía que la mielina, que es la membrana que recubre la médula espinal, estaba dañada en el nivel torácico. Y la función de la mielina es amplificar las señales. Entonces, no había un amplificador de señales. Han de cuenta que bajaron el switch de la electricidad. No pasaba la luz, ¿verdad? Entonces, no había movimiento. Pero no sabían las causas. Decían, bueno, puede ser esclerosis múltiple, mielitis transversa, muchas cosas que decían, algún tumor. Nada de lo que ellos pensaban que podía ser era. Solamente sucedió que algunas arterias se inflamaron, no pasaron sangre, y la falta de oxígeno que lleva la sangre al cuerpo dañó la mielina. Lo bueno es que fue un proceso que ocurre una sola vez, no se repite. Entonces yo decía, el daño que se hizo ya está ahí y ahora a recuperarnos, ¿verdad? A principios de julio, los movimientos del cuádriceps en la pierna derecha empezaron a regresar. Podía contraer el muslo a mi voluntad. No saben la emoción que nos dio a mi esposa y a mí, digo, porque estábamos juntos en el hospital, ella y yo, ver eso. Dijimos, bueno, de aquí sigue la pierna derecha completa, la pierna izquierda y lo que sigue, ¿verdad? Y como dicen, para atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad? Hacia adelante solamente. Hablamos a Monterrey con nuestros familiares, con nuestros hijos, a compartir estas buenas noticias. Ellos se gozaron con nosotros también, seguían orando como mucha gente, amigos, familiares y otros más que no conocíamos estaban orando por nosotros. Y ese poder de la oración es tremendo. Estoy seguro que ustedes lo han confirmado, pero va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Nuestras oraciones son escuchadas y son contestadas. Gracias a Dios por eso. Tenemos un ejército de ángeles, un Dios poderoso que están velando por nosotros día y noche. ¿Lo merezcamos o no lo merezcamos? Y creo que la respuesta es que no lo merecemos, pero por la gracia de Dios lo tenemos. En esa época empecé a caminar con algunos aparatos ortopédicos, como se ve en la fotografía. Estoy agarrado yo unas barras paralelas, tengo unas férulas en toda la pierna para poder estar erguido y poder ver otra vez el mundo de una posición vertical. Para mí fue muy emocionante, ¿verdad? Después de estar acostado, ni siquiera podía estar sentado. Si me sentaba, no tenía fuerza en el abdomen o la espalda baja, entonces ¡pum!, me caía hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Entonces volver a estar en esa posición erguida para mí fue bien interesante. Y bueno, pasaron cosas muy interesantes en ese lugar donde me enseñaron a vivir en el mundo de los discapacitados. Me enseñaron a bañarme, a cambiarme, a rasurarme, a hacer todas las cosas que necesitaba hacer, a pesar de no poder mover las piernas. Y lo he dicho varias veces. Si ustedes han intentado cambiarse un pantalón sin poder mover las piernas, sin poder levantarse de la cama, inténtenlo un día. Es interesante no poder levantar una pompa para poder subir el pantalón, hay que mover la otra y subirle y así, para hasta que llega a su lugar, ¿verdad? Pero bueno, todas esas cosas me enseñaron y en lugar de sentirme menos porque tenía que hacerlo, decía, lo tengo que hacer de una manera diferente. En esa época me acuerdo claramente, mi suegra me dice, Arturo, ¿y qué pasa si siempre estás en una silla de ruedas? Y mi respuesta inmediata fue, dije a mi suegra, bueno, si Dios quiere que esté en una silla de ruedas, le daré gloria y honra desde una silla de ruedas, ¿verdad? Porque no es tan crítico como parece estar en una silla de ruedas. Yo creo que los que estamos alrededor del paciente creemos que es más crítico que lo que realmente es. Por lo menos yo me di cuenta de eso estando en silla de ruedas. Veía cómo los demás se querían compadecer tanto de mí por mi situación. Pero la verdad, yo los animaba y muchos de ellos
salían animados cuando me estaban al hospital, cuando iban a animarme, ¿verdad? Entonces era una estación rara que Dios me permitía animarles, porque yo los veía que eran tristes y pues nos gozábamos juntos en lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? A finales de septiembre regreso al trabajo y las cosas empiezan a fluir de una manera bien interesante. Después de eso, en el 2004, pasaron cosas muy atractivas. Dejé de usar unas sierras para mis movimientos diarios. Empecé a usar un andador, luego unas muletas y fui dejando cada vez más aparatos. Ahora camino con bastones. En situaciones de distancias más largas uso todavía una silla de ruedas pues ahora sí que por precaución, ¿verdad? Bueno, y porque me canso todavía, pero bueno, la tengo ahí por emergencias, ¿verdad? Pero no dependo de ella y pues la realidad también es cierto, menos hardware, más libre, más contento y más gloria a Dios por los cambios y lo que Él me ha dado y lo que me sigue dando y lo que me seguirá dando, ¿verdad? Eso no se acaba. En ese año seguían haciendo resonancias magnéticas cada 6 meses y en el 2004 mi neurólogo vio la resonancia magnética, que es donde se veían los daños en la médula espinal, y él me dice, si yo veo esta resonancia magnética, yo no podría creer que aquí hubo alguna lesión medular. En ese momento fue claro que Dios había sanado mi médula espinal. La mielina estaba regenerada. Entonces, eso fue fenomenal. Fue momento de rodillas darle gracias a Dios, con las lágrimas darle gracias a Dios por lo que Él había hecho. Este doctor, antes de que eso pasara, en el 2003, el de Houston, me dijo también que yo no iba a volver a caminar. Y los dos neurólogos, el de Monterrey y el de Houston, que me dijeron que no iba a volver a caminar, me lo dijeron cuando yo estaba rodeado de amigos y familiares en el hospital. Y mi respuesta fue igual para el doctor de Houston. Yo le decía que si Dios quería que yo volviera a caminar, yo iba a volver a caminar. Y ese doctor también me ha visto caminando. Ese doctor me dijo, oye Arturo, pues ¿a quién le rezas? Dice, así me preguntó, ¿a quién le rezas? Pues le dije, pues al único Dios de dioses y Señor de señores. ¿Hay alguna opción o qué, verdad? Entonces, su respuesta fue, por favor, ora a Dios por mí. Le dije, lo he hecho desde el primer día que te conocí para que me atiendas bien, le dije. Y lo ha hecho, ¿verdad? Y ha sido fenomenal esta relación con este doctor que pues continúa hasta ahora. No tan frecuente como en esos años, pero bueno, continúa. Justo el viernes hablé con mi neurólogo en Monterrey para saludarle y platicar un par de cosas. Y pues él está asombrado de mi situación actual, ¿verdad? De una situación tan difícil de movilidad física a un progreso tan grande, gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien, hoy en día hago muchas cosas. Y ayúdame, Manuel, con la siguiente, por favor. Hago muchos deportes que me han gustado siempre los deportes. Ahí ganamos un torneo de fútbol en silla de ruedas, ahí estoy disfrutando con mi hijo el triunfo que tuvimos en ese torneo, pero pues también esquío en nieve sentado, me gustaba hacerlo parado, no puedo hacerlo parado, pero sigo esquiando en nieve sentado. Hago rafting en ríos, hago rapeles con cuerda, hago muchas locuras que me encanta hacer o me gusta hacer desde antes, y Dios me ha permitido seguir haciéndolas con una modalidad un poquito diferente. Y la modalidad diferente es que los que están alrededor de mí se preocupan mucho por mí y me cuidan y están viendo por mí. Y antes no veían por mí, ¿verdad? Pues ahí somos uno más, ¿verdad? En cambio ahora me cuidan más, ¿verdad? Entonces hay beneficios detrás de todo esto, ¿verdad? Y todas esas cosas me hacen seguirle dando gracias a Dios por las adversidades, porque con las adversidades vienen aprendizajes y apapachos que no nos imaginábamos que podíamos recibir. Y yo quiero recordarles, porque ustedes lo han visto, ante adversidades la gente nos apapacha tremendamente. Gracias a Dios por las adversidades, por esos beneficios que nos permite recibir. Muy bien. Eso es en cuanto al desarrollo, lo que pasó, la pequeña cronología. Mis actividades profesionales continúan y sigo haciendo los deportes que disfruto, ¿verdad? Como les mencionaba.
Tenemos la primera parte, vamos a hablar de la segunda parte, que es donde hay algunos aprendizajes que quisiera compartir con ustedes. Y ojalá que alguno de estos, al menos uno, les sea útil, ¿verdad? Como lo he dicho en otras ocasiones en las que he podido compartir este testimonio, si al menos en 5 de ustedes uno de estos aprendizajes hace clic, por mí ya vale la pena el estar compartiendo esto con ustedes, ¿verdad? Primero dice, el mirar hacia adentro solamente te va a deprimir. Lo que voy a hacer ahorita, si pueden ver las dos fotografías, yo estoy trabajando ahí en las dos fotografías, arriba con una terapeuta, hacemos ejercicios para fortalecer la espalda baja, pero ese no es el objetivo de esa fotografía. Si vemos la parte de atrás en la fotografía, hay una persona que está acostada, se ve una pierna que está recostada sobre un rodillo azul, una pierna con un calcetín blanco, un short de mezclilla. Esa persona no puede mover para nada piernas, no puede mover los brazos, está siendo ayudado por varios terapeutas, por sus doctores. Entonces yo decía, si no más veo mi situación, nada más me voy a deprimir. Pero hay que ver a los que están allá. En la fotografía de abajo, estoy en ese centro de rehabilitación, yo les decía, miren, aquí en Houston y aquí en Estados Unidos, pues sí, todas las esquinas tienen rampitas bien padre para sillas de ruedas. Pero en Monterrey, no. Enséñenme a subir banquetas para poder moverme en México, por favor, ¿verdad? Y quiero reconocer que esa situación ha cambiado mucho en México y hay muchas más facilidades para gente en silla de ruedas. Eso es cierto. Abajo me están enseñando a subir banquetas y entonces yo a veces a caballito avanzaba y ya subía la banqueta, subiendo hay un bordecito. Pero al fondo hay una persona que está sentada en un aparato que no puede mover nada. Él está literalmente suspendido en este aparato. No puede mover las piernas, no puede mover los brazos. Si pueden ver los brazos, están suspendidos. Hay varios terapeutas con él ayudándole a que pueda hablar un poco, ayudándole a que pueda moverse un poco. Entonces, yo decía, ¿cómo me puedes animar? Yo estoy aprendiendo cosas para ser independiente en México. Estoy haciendo ejercicios para fortalecer mi espalda, mientras que esos compañeros están pasándola muy difícil, ¿verdad? Y ese ánimo, como dice Proverbios 18:14, me sostenía en mi enfermedad. El ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad. Yo les invito, tengamos ánimo cuando pasamos por alguna adversidad. La prueba por la que pasamos es temporal, no es permanente. Y con la prueba vienen aprendizajes, viene crecimiento de carácter, viene fortaleza y vienen testimonios que podemos compartir con otros. Gracias a Dios por las adversidades. Tengamos ánimo. Dense cuenta, cuando pasamos por una situación difícil, pensamos que es mucho tiempo. Pero cuando esta pasa, vamos a suponer que fueron 1 mes, 2 meses. Pasó el tiempo y ¿qué pensamos? No fue tanto tiempo, solamente fue ese mes. No fue tanto como pensaba, no sé si les ha pasado eso. Entonces tengamos ánimo. La lluvia llega y trae vida. Y Dios manda lluvia temprana y tardía, que tanto me encanta el Grupo de Alabanza. Y gracias al Grupo de Alabanza por la obra maravillosa que hacen de ayudarnos a dirigirnos en la alabanza y adoración a Dios. Algunas frases de las que ustedes repiten los domingos realmente me impactan. Y sí, Dios manda lluvia temprana y tardía y hace que la cosecha sea abundante. Y cuando algunos sembrados no tienen lluvia, ¿qué pasa con la cosecha? Es nula. Pero tenemos un Dios que nos permite tener una cosecha abundante gracias por esa lluvia, gracias a esa lluvia que Él envía. Es Él el que decide a qué hora llega y en qué cantidad llega. Gracias a Dios por eso. El siguiente aprendizaje es similar a este primero y dice, no eres el único que está pasando por dificultades. Y me da mucha pena si alguno de ustedes pensaba que era el único que pasa por dificultades. Pero no son, o no eres el único que pasa por dificultades. Y es bien fácil pensar eso, ¿no? Paso por algo difícil y dicen, ay, soy no sé, no tengo aquello que busco, ya sea aquel promoción en el trabajo, no tengo la pareja con la que yo quisiera pasar el resto de mi vida, no tengo tal cosa, lo que ustedes quieran. Estoy pasando por estos dolores, estoy pasando por estas enfermedades, cualquier adversidad. No son los únicos que están pasando por dificultades. Mucha gente que está alrededor de nosotros pasa por pruebas mayores,
Y es fácil cerrar los ojos y querer, pretender que yo soy el que sufre más, pero no es cierto. Hay gente cerca que pasa por cosas más difíciles. Vamos a hablar de esta fotografía. Estamos ahí, Janet, nuestros hijos y yo. En medio está Miguel Herrera. Miguel Herrera es una persona de Guanajuato. Él cruzó la frontera buscando el sueño americano, nadando, y pues consiguió un trabajo en la construcción en Texas. Y estando construyendo, estaba arriba de una escalera y perdió el equilibrio y cayó hacia un firme de concreto, cayó de cabeza y él rompió la médula espinal a la altura de las vértebras cervicales. Miguel no puede mover las manos, ni los brazos, ni las piernas, no puede respirar por sí mismo. Si ven la imagen, tiene un ventilador que le inyecta oxígeno y le ayuda a exhalar el dióxido de carbono. No puede hacer la función básica de respiración. A Miguel le han preguntado si quiere seguir luchando o está de acuerdo en que lo desconecten. ¿Saben para qué, verdad? Le han preguntado, en otras palabras, si quiere morirse. A mí nunca me han hecho esa pregunta. No sé si alguno de ustedes. Y yo creo que es una pregunta bien intensa, bien profunda y bien dura. Te están diciendo, no tienes esperanza. Tú decides cuándo quieres que quitemos las pilas, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo puedo estar triste? ¿Cómo puedo estar desanimado si aquí estoy yo? Mi hijo está en mis piernas, lo estoy abrazando. No tenemos cara de tristeza. Mi esposa y mi hija al lado, la verdad la estamos pasando bien. Yo decía, miren, tenemos vacaciones extendidas. Nos movíamos para todos lados. Pasaba algunas horas en terapias físicas en ese hospital, pero teníamos mucho tiempo juntos, que hacía varios años no habíamos podido disfrutar tiempos extendidos. El tiempo que pasé con mi esposa juntos, ella y yo solos, fue como una luna de miel extendida, literalmente. O sea, las obligaciones diarias del trabajo, la casa, todas las cosas, muchas veces nos hacen alejarnos de las cosas que son realmente importantes. Entonces, a pesar de que estaba inmerso en esa adversidad, disfruté tremendamente ese tiempo con mi esposa, luego con mis hijos y con otras personas como Miguel, ¿verdad? Yo les puedo decir que Miguel no la ha pasado nada bien. Y siempre que regresábamos a Houston, lo primero que hacíamos antes de llegar al hotel donde nos hospedábamos, llegábamos a ese hospital porque sabíamos que ahí iba a estar Miguel y sabíamos cuál era su cuarto, íbamos a visitarle y pasar tiempo con él, ¿verdad? Y durante la semana en mis terapias, pues ahí lo veíamos y seguíamos ahí con él. Pero bueno, voy a repetir, no somos, o digamos, voy a decir, no soy o no eres el único que pasa por adversidades. ¿Sorpresa tal vez? No creo. Todos lo sabemos, ¿verdad? El siguiente mensaje me encanta porque tiene que ver con el propósito que pueda haber detrás de cada adversidad que Dios nos permite vivir, que Dios ya tiene planeada para nosotros. Y dice en el siguiente, por favor, Manuel, dice, no te preguntes por qué, la pregunta es ¿para qué? Si nos hacemos la pregunta ¿por qué? No hay ninguna respuesta que vaya a satisfacer esa pregunta. Yo digo, ¿por qué estoy pasando por esto? Nada va a validar ese por qué. En cambio, si nos preguntamos ¿para qué? Esa pregunta es diferente. Esa pregunta implica un propósito. Historia real. Estando en hospital en Monterrey los primeros días, no sé, tal vez 20 de junio del 2003, una madrugada me despierto y no sé si fue un sueño, una visión, pero veía yo una persona al pie de la cama y la pregunta que me hizo fue, ¿para qué, Arturo? ¿Para qué? En ese momento tuve la respuesta y yo dije, yo quisiera que esta situación sirva para que mi esposa y mis hijos aprendan de mí cómo enfrentar sus propias adversidades. Y al haber decidido ese propósito en ese momento, yo digo, es inspiración divina esa respuesta. Hubo un compromiso en mí de enfrentar dignamente mi adversidad con un ejemplo hacia mi familia más cercana. Yo les puedo decir que ese propósito se hizo mucho más allá de eso. Y otras personas, amistades, familiares y gente que todavía no conozco, ha aprendido de esa experiencia, ¿verdad? Ese propósito ha ido mucho más allá de lo que yo me imaginaba que iba a poder darse en ese momento.
Yo les invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Para qué Dios quiere que yo esté pasando por esto? ¿Sí? Hay una parte de las Escrituras, 2 Corintios 1, 4 y 5, y estoy parafraseando lo que pongo ahí, pero dice en pocas palabras que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros. Y ese es uno de los propósitos del sufrimiento o de las adversidades. Dios nos permite pasar por esas adversidades para que podamos consolar a otros. Y para mí fue evidente, cuando estaba en ese centro de rehabilitación, en mi silla de ruedas, yo me acercaba a alguien más que estaba en una silla de ruedas, era más fácil llegar y animarle y darle una palabra de consuelo. Porque yo me daba cuenta que había otras personas, familiares o amigos, caminando perfectamente bien, y se acercaban a alguien que estaba en una silla de ruedas y le trataban de animar, y la persona en la silla de ruedas no lo aceptaba muy bien. Y yo creo que pensaba, ¿cómo me puedes consolar tú si no entiendes mi situación? ¿Cómo puedes dar palabras de ánimo si no sabes lo que yo paso cada día sin poder moverme? Tú vienes aquí con tus pants bien bonitos, tus tenis a todo dar, tu camisa deportiva, vienes del gimnasio o vas a irte corriendo no sé a dónde, y yo estoy aquí amarrado a esta silla de ruedas. No había esa empatía. Pero al estar pasando por una adversidad, Dios nos permite animar a otros que están pasando por adversidades similares. Y no hay barreras de comunicación, sea una comunicación perfecta, y Dios nos permite trabajar mucho más libremente en su obra con otras personas pasando por algunas adversidades. Gracias a Dios por las adversidades, ¿verdad? Muy bien, si avanzamos por favor. Este aprendizaje lo pongo un poco por mí, porque soy medio terco, medio orgulloso. Mi esposa diría orgulloso y terco y medio. Pero bueno, lo pongo. Si a alguno de ustedes les sirve, qué bueno. No es ninguna acusación contra nadie. Dice, recibe ayuda de tu núcleo de apoyo. Muchas veces nos sentimos sobrados, somos orgullosos, todo lo podemos. ¿Por qué he de pedir ayuda si yo lo puedo hacer solo, verdad? Pero no, yo les invito a que quitemos ese sentimiento de orgullo y recibamos con alegría ayuda de los que están alrededor de nosotros. Lo que yo he aprendido este tiempo es que cuando nos dejamos ser ayudados, no solamente nos beneficiamos nosotros mismos, sino también se beneficia la persona que está dando la ayuda. Por ejemplo, cuando yo iba con mi silla de ruedas y alguien se levantaba para abrirme la puerta, yo decía, pues, gracias Luis, me hiciste la vida más fácil, ¿verdad? Puedo pasar más fácil ahí por esa puerta. Pero veía la cara de esa persona que había ayudado abriendo la puerta y yo veía una cara de satisfacción en esa persona. Tal vez pensaba, ya hice mi buena acción del día, ¿verdad? Pero bueno, había una satisfacción en esa persona también. Entonces yo les invito, déjense ayudar, no seamos soberbios. Eso implica un proceso de humildad. Y a veces es muy difícil pasar por ese proceso de humildad. Dios nos pide que seamos humildes, no lo olvidemos. Y la soberbia que se queda a un lado, ¿verdad? La soberbia nada más daña y estorba. En cambio, la humildad nos hace ser más sensibles a lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Como dice ahí abajo, Job, el ejemplo mayor de sufrimiento yo creo en las Escrituras, Job 5:11, dice, Dios pone en alto a los humildes. Y ustedes saben cómo Dios trabajó en la vida de Job después de haberlo hecho pasar por las pruebas más tremendas que alguien pueda vivir, de perder familia, perder posesiones, perder riquezas, cómo lo vuelve a levantar y le da más de lo que él tenía. ¿Y qué es lo que dice Job? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Una relación nueva con un Dios, una relación renovada con un Dios que le permitió tenerla gracias a que él pasó por esa adversidad o esas adversidades, tuvo la humildad de hacer esos cambios que él necesitaba hacer y él sale fortificado con una nueva relación con Dios que cambió para siempre, estoy seguro, ¿verdad? Bueno, pues hagamos eso nosotros, seamos humildes, aprendamos a recibir ayuda de la gente que puede ayudarnos, ¿verdad? El siguiente es interesante también, y es cierto, yo creo, pero no nos sentamos a pensar en eso, y el mensaje es, la vida es frágil y efímera, la vida se puede ir rápidamente, eso es algo efímero, hoy está y mañana no está, y frágil es algo que se rompe muy fácil. Está un vaso de cristal aquí
pues no debo ponerlo ahí porque alguien lo empuja, va a caer al piso y se va a romper, es frágil. Así es nuestra vida. Hoy estamos y no sabemos si mañana vamos a estar. Vivamos con una actitud de agradecimiento, haciendo énfasis en este mes de dar gracias, ¿verdad? Agradezcamos por lo que tenemos, en lugar de quejarnos por lo que aún no tenemos. ¿Por qué no tengo todavía aquel contrato que tantas horas le he dedicado en mi trabajo? ¿Por qué no tengo esa promoción que tanto me he esforzado por tener en mi trabajo? ¿Por qué todavía no tengo la mención honorífica en la escuela que estoy buscando si estoy estudiando, haciendo mis tareas? En lugar de quejarnos por eso, demos gracias a Dios por lo que estamos haciendo. Hoy puedo esforzarme para conquistar ese contrato. Hoy puedo esforzarme para llegar a esa mi siguiente posición en el trabajo. Hoy puedo esforzarme estudiando, hacer mis tareas para tener esa mención honorífica en el futuro. Hoy puedo hacer eso y hoy por eso doy gracias a Dios. No estar sufriendo ni quejándonos por lo que no hemos alcanzado, ¿verdad? Voy a poner una analogía aquí. En mayo del 2003, justo un mes antes de que iniciara la parálisis, somos las 3 personas que ganamos en un triatlón en nuestra categoría de edad. Y el siguiente mes yo estoy sentado en una silla de ruedas con un cinturón aquí en mi pecho deteniéndome porque si no me caería, no tiene la fuerza, la parálisis estaba ahí a todo lo que da, ¿verdad? Yo podía estar quejándome, pero decidí darle gracias a Dios porque podía mover mis brazos y levantar una mancuerna y hacer algo de ejercicio y podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Y sabía que Dios me iba a estar dando cada vez más. Yo decía, Señor, te doy gracias porque camino, lo decía desde que empecé a caminar de nuevo. Y antes yo no me detenía a darle gracias a Dios porque podía caminar. Yo decía, oye, pues soy ser humano, por lo tanto camino. Y de repente me di cuenta que estaba equivocado, ¿no? Hay seres humanos que no caminan. Entonces, si camino es por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, ese regalo no merecido que Dios me quiere dar. Pues gracias a Dios por las cosas que Él tiene para nosotros. El apóstol Pablo nos recomienda en el libro, en la epístola que escribió a los tesalonicenses, en la primera epístola, en el capítulo 5, 18, versículo 18 dice, dad gracias en todo. Demos gracias en todo. Eso significa, demos gracias en aquellas cosas que no nos gustan también. Demos gracias a Dios en el frío. Demos gracias a Dios en el hambre. Demos gracias a Dios en la enfermedad. Demos gracias a Dios en la necesidad. Demos gracias a Dios en el padecimiento. Demos gracias a Dios cuando no tenemos aquello que anhelamos. Dios quiere que le demos gracias. Gracias en todo. No nada más en aquello que me gusta. Me dan un regalo y digo gracias. ¿Por qué? Porque me gusta. Demos gracias a Dios en todo. Y no es una sugerencia, es un imperativo. No es un condicional. Dice, si quieren, den gracias. Dice, no, den gracias. Demos gracias a Dios en todo. Demos todos gracias a Dios en todo. Me estoy acordando ahorita de un pasaje. Pero soy lo que soy por la gracia de Dios. 1 Corintios 15, 10. Pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Y es Pablo hablando. Y él le da reconocimiento a Dios de que él es lo que es por la gracia, por el regalo de Dios, por el regalo no merecido que es la gracia, ¿verdad? Agradezcamos a Dios. Agradezcamos por lo que podemos hacer, por lo que queremos hacer y también por lo que hoy no podemos hacer. Si Él quiere, lo vamos a poder hacer. Y si no quiere, gracias a Dios también, porque no nos convenía, ¿verdad? A pesar de nuestra visión limitada, Él está ahí con una visión mucho más allá, que nos permite tener una vida de victoria. Muy bien. El siguiente mensaje para mí es fundamental. Y esto lo he compartido con muchas personas. Este testimonio lo he dicho ante personas que no son creyentes. Y yo soy una persona un poquito cínica a veces. Mi esposa va a decir muchas veces. Y este mensaje dice, aférrate a aquello en lo que tienes fe. Y a veces yo les he dicho, oigan, pero tengan cuidado con cuál es el objeto de su fe, ¿verdad?
no vaya a ser que el objeto de su fe se vaya a desmoronar junto con ustedes. Y les digo, para mí, la fe es en Dios y no hay otro objeto de fe, ¿verdad? Y les platico un salmo que Dios trajo a mi esposa y a mí como una promesa en las primeras semanas cuando estamos pasando por esta situación. Y es el Salmo 40, los primeros 3 versículos. Y dice, puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Y lo he dicho muchas veces, así me lo puedo imaginar. Como un padre que se inclina para escuchar a su hijo pequeñito y por oírlo bien y tener una comunicación correcta con él, saber exactamente qué es lo que ese hijo está diciendo, ¿verdad? Y ahí dice, se inclinó para escuchar mis gritos. Literalmente yo gritaba y clamaba a Dios porque no puedo mover las piernas y decía, Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Si es tu voluntad que yo camine, gracias por eso. Y como he dicho también, aprovechaba la regadera para gritar más fuerte. O sea, la regadera es un buen lugar para clamar, ¿verdad? Entonces, espero que pasemos muchas horas en la regadera gritándole a Dios, clamando y pidiéndole que sea su voluntad en nuestras vidas. Adelante dice, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Algo que quiero decirles es que literalmente Dios me libró de la muerte. En los primeros días, cuando estábamos en Monterrey, una noche, Janet le preguntó a los neurólogos que me estaban atendiendo en Monterrey, decía, doctor, ¿Arturo va a caminar o no? Y la respuesta de este neurólogo fue, la pregunta no es si tu esposo va a caminar o no, la pregunta es si tu esposo va a vivir o no. Entonces fue una respuesta muy dura, ¿verdad? Entonces, Janet tuvo esa respuesta esa noche, dice que yo esa noche dormí como bebé, ella no pudo dormir, pobrecita, pero era una situación difícil. Pero nos damos cuenta que Dios me libró de la fosa mortal, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, y eso Él lo ha hecho con nuestra vida, o con mi vida, ¿verdad? Dice, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Y Él lo está haciendo, me está dando fuerza para volver a caminar. La fotografía que está aquí en el lado derecho, está en la proyección. Yo estoy en una escalada en Monterrey, es la Huasteca, y mis pies están firmes sobre una roca. Yo sigo le pidiendo a Dios que Él me permita tener una foto similar con esa firmeza en esa roca, ¿verdad? Y si Dios lo quiere, lo va a hacer en su momento, pero Él me ha permitido recobrar fuerza en mis piernas y le doy gracias y reconocimiento por eso, ¿verdad? Por esas cosas Él hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y literalmente aprendí a reconocer sus grandezas de una manera diferente. Y eso es alabar, reconocer las habilidades, la grandeza de alguien. Y Él me ha permitido alabarle de una manera diferente. Y abajo dice, muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Miguel Herrera, les platiqué que tuvo este accidente y él se sentía solo en este lugar, en este hospital donde vivía. Digo vivía porque no era un paciente que llegaba, estaba 2 meses y salía. Él pasó ahí varios años. Y yo le preguntaba, y Janet también le preguntaba, pero Miguel, ¿por qué no haces más amigos aquí en este lugar y pues te llevas más con otras personas? Dice, ¿para qué hago amigos? Están aquí 2 semanas, se van y ya no los veo. Entonces, situación bien difícil, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿sabes? Jesús tiene vida eterna para ti y cuando estemos en la vida eterna vamos a tener un cuerpo glorioso y no vamos a necesitar de una silla de ruedas ni de un ventilador para respirar o movernos. Y vamos a ver a Dios cara a cara. Y no va a haber muerte, ni llanto, ni sufrimiento. Y no va a haber necesidad de luz porque la gloria de Dios va a estar ahí iluminando. Y es lo que vamos a estar haciendo, alabando a Dios por la eternidad. Y Miguel tiene un nuevo amigo. Y Miguel tiene vida eterna. Y tiene la certeza de que para la eternidad va a estar sin su silla de ruedas. Yo les puedo decir ahora que Miguel salió de este hospital. Ahora vive en su casa con sus familiares que ya se mudaron hacia Texas y tiene cuidado de una enfermera durante el día y otra en la noche. Pero pues ya está con la familia, ya está haciendo una vida más normal con amigos. No es como antes de que llegan conocidos, 2 semanas, se iban, llegan los pacientes, se iban también a los 2 o al mes, lo que fuera. Dios tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. La pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, tal vez Cristo ya vive en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por cuántas personas que están cercanas a nosotros todavía no conocen a Dios?
El año pasado Dios me estuvo hablando mucho a través de un pasaje que es 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y lo que esa parte de las Escrituras dice es que Dios estaba desde el principio reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. ¿Sí? Cristo vino para reconciliarnos con Dios, ¿verdad? También dice, esa parte de las Escrituras, que Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación. También dice que somos como embajadores, representantes de Dios, reconciliando al mundo con Él. Y nos vuelve a decir en el 20, así pues, reconciliaos con Dios. Nos da ese ministerio. Yo no sé cuál es la profesión que cada uno de nosotros tengamos. Algunos serán abogados, otros contadores, otros tendrán algún negocio de construcción. Cada uno tendrá algo diferente. Pero lo más importante es que somos reconciliadores del mundo con Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Una es abriendo las Escrituras con los demás, mostrándoles el Evangelio. Otra es, y no son excluyentes, se van acumulando. La otra es dando testimonio, que vean mi vida, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo recomendar a alguien conocer a Dios si mi vida habla de una manera diferente, de una manera pecaminosa, si mi vida habla de una vida de pecado, de engaño, de mentira, de infidelidad, de borrachera, de glotonería, etcétera, todas esas cosas de las que la Escritura también habla? Yo los reto. ¿Qué es lo que estamos haciendo por aquellos que están cerca de nosotros? ¿Qué va a pasar en la vida eterna con algunos de mis familiares que no conocen a Dios? ¿Qué va a pasar en la vida eterna con aquellos compañeros de trabajo, con aquellos amigos amados por nosotros que tal vez no estén allá? ¿No nos hemos sentido movidos por Dios para hacer eso? ¿No nos lo pidió el mismo Jesús al resucitar en la gran comisión? Mateo 28 al final está diciéndole a sus discípulos que vayan y bauticen a otras personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es al final del Evangelio de Mateo. Después de los Evangelios viene el libro de Hechos, ¿verdad? Y en el primer capítulo de Hechos, Jesús dice que vamos a recibir poder cuando llegue sobre nosotros el Espíritu Santo. En esa época el Espíritu Santo no había llegado, recuerdan, porque Jesús estaba aquí. Resucita y promete el Espíritu Santo. Y dice, cuando llegue el Espíritu Santo van a recibir poder para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el fin de la tierra. En todos lados, Jerusalén, porque ahí estaban. Vas a poder ser testigo de Dios. Cuando recibes el Espíritu Santo, donde estás, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, la gente que está alrededor, la gente que te ve en el día a día. Y también con otros que están un poco más lejos, gente que está en Texas, en Estados Unidos o Centroamérica, cualquiera que sea tu país, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para realmente vivir ese propósito que Jesús nos ha dado a nuestra vida? ¿Qué hacemos como cristianos? Venimos a la iglesia los domingos y recibimos del pastor y nos olvidamos durante semana. ¿Somos cristianos de domingo en la mañana? ¿O somos cristianos de domingo en la mañana y viernes por la noche en algún viñedo y jueves por la mañana en el grupo de oración? ¿Y qué pasa los demás días, las demás horas? ¿Cómo es tu relación personal diaria con Dios? ¿Estás orando y estás escuchando la Biblia? ¿Estás escuchando las Escrituras y tú orando a Dios, que es el mecanismo perfecto de establecer la comunicación con Dios, de saber qué es lo que Él tiene para nosotros? Si no lo estás haciendo, yo te invito a que lo pienses. ¿Qué debo de hacer para realmente poder tener esa relación personal con Dios que Él me pide? Y no estoy regañando a nadie, simplemente los invito a la meditación. Y sé que más de uno podremos, y me estoy incluyendo, podremos hacer cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer para hacer eso? Estás en lugar de dormir 10 horas, puedo dormir 9:30 y dedicarles otra media hora. No sé, cada quien que lo piense. Les digo que es un poco cínico, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Es claro, reconciliar al mundo con Él. Y nos da la herramienta necesaria, que es el Espíritu Santo. Lo tenemos. No lo entristezcamos, sino más bien hagámoslo vivo en nuestras vidas a través de una relación personal con Él, ¿verdad? Yo quiero dejarlos esta mañana con este reto.
Para mí ha sido un placer pasar este tiempo con ustedes y pues poder expresarme con ustedes de esta manera esta mañana. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Señor.